conversar el día de hoy acerca de apología al terrorismo. Está con nosotros el señor Roberto Pereira, él es penalista. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y a sus órdenes. Encantado de conversar con ustedes. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Por favor, para iniciar, ¿a qué consideramos apología al terrorismo? Bueno, ese es un tema bastante polémico porque no solamente hay que determinar qué cosa es apología, sino que además qué cosa es apología desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Lo cual complica un poco la situación. Y porque además esto está vinculado, muy vinculado a una posible afectación de la libertad de expresión. Este es un tema que se ha debatido desde la primera legislación en materia de apología del terrorismo que data del año 81. El decreto legislativo 046, que fue la primera norma antiterrorista en el sentido estricto, incluyó también la apología del terrorismo y esto generó mucha polémica desde ese entonces, al punto que el año 87 se derogó la apología del terrorismo, pero al año siguiente, en el primer gobierno aprista, se reintrodujo en diciembre del 88, básicamente por el fenómeno del diario, el diario que se escindió del diario Marca, el diario que era un órgano de expresión de Sendero Luminoso, y sobre la base de esa experiencia que se reintrodujo el delito de apología del terrorismo, y así estuvo vigente esa norma hasta que el Tribunal Constitucional en el año 2003 emitió una sentencia aclarando los términos, sobre todo los criterios de interpretación del delito de apología del terrorismo, precisamente para que no colisione con la libertad de expresión. Y desde entonces el Tribunal Constitucional estableció dos criterios que me parecen importantes para interpretar el delito de apología del terrorismo, que ahora se encuentra ya regulado en el artículo 316 del Código Penal, que es básicamente que la exaltación de la figura de un autor condenado por el delito de terrorismo o por un hecho que ha sido también ya juzgado como delito de terrorismo, esa exaltación debe ser idónea para provocar una suerte de incitación a la comisión de delitos violentos como el terrorismo y que además sea de tal magnitud que contradiga las reglas democráticas de tolerancia, de respeto al ordenamiento democrático. Como verán, no es fácil, porque siguen siendo criterios que están sujetos a la interpretación, sobre todo la interpretación de los jueces, y siempre va a haber la posibilidad de poder cuestionar la aplicación de esta figura de apología del terrorismo. Esa es la razón por la cual la doctrina en el Perú, de manera unánime, y también en derecho comparado, opinan porque esta figura solo se aplique a los casos más graves y más evidentes de ensalzamiento, exaltación de la violencia terrorista y de quebrantamiento con ese discurso de las reglas democráticas de tolerancia y de respeto a los valores del sistema democrático. No se debe utilizar esta figura entonces para reprimir cualquier acto de presentación favorable a una posición o a un personaje. Por ejemplo, aquí se discutió mucho si pedir la amnistía para Bebel Guzmán, ¿no? Cuando este estaba vivo, consistía en un acto de apología del terrorismo. ¿No? Yo creo que no. O sea, pedir que se amnistía a alguien por más delito que haya cometido de terrorismo, no calificaba como un mero acto de apología del terrorismo, o posiciones en el sentido de que estuvieran de acuerdo con determinada posición ideológica, me parece que tampoco tiene la entidad como para calificar como un acto de apología del ¿Y terrorismo. cuál, ¿No? Por lo tanto, esta figura, insisto, debe ser aplicada de manera muy restrictiva para no generar problemas con la libertad de expresión. entonces, cuál sería la pena por apología por terrorismo, del terrorismo? Bueno, actualmente el artículo 316 del Código Penal prevé penas altas, ¿no? Estamos hablando en el tipo básico a partir de 4 años, de 4 a 6 años. Si se enaltece, si lo que se enaltece con la apología es el delito de terrorismo, la pena van de 4 a 8 años. Y si se utiliza para la apología medios de comunicación con una idoneidad suficiente o clara para que este mensaje se difunda, la pena puede ir hasta 12 años o 15 años tratándose de personas que ejercen, por ejemplo, la docencia universitaria o son funcionarios públicos. De manera tal que estamos hablando
de un rango de pena bastante alto, ¿no? Ya si a uno lo condenan por terrorismo, por apología de terrorismo, perdón, prácticamente estamos hablando de una pena efectiva, por lo menos de 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? ¿Y desde cuándo ha existido este delito? ¿Hay diferencias normativas de su aplicación en esa época a su aplicación actual? Sí, efectivamente, como yo le decía, el delito de apología de terrorismo en el Perú existe desde el año 1981. El decreto legislativo 046 ya preveía esta figura del delito de apología del terrorismo. Pero también estaba esta figura de apología, apología de delitos en general, ya no solamente de apología de terrorismo, en el Código Penal. En el Código Penal de 1991 existía un delito de apología de delitos en general. En esa época, tanto la apología del terrorismo como la apología en general de delitos, solamente decía el que hiciera apología, ¿no?, del terrorismo o el que hiciera apología de delitos. Entonces no se sabía muy bien en qué consistía la apología, hasta que el Tribunal Constitucional en el año 2003 emitió una sentencia, la sentencia 10 del 2002, del caso Marcelino Tineo Silva. En esa sentencia el Tribunal Constitucional establece unos criterios para interpretar qué significa este término apología, porque efectivamente era muy vago y esa era la razón por la cual el tribunal se pronunció por la inconstitucionalidad en tanto no se precisara qué significaba apología. Y de ahí el tribunal dijo que la apología tiene que ser la exaltación, no basta con la mera aprobación, no basta con la mera simpatía, no basta con la mera aceptación de una determinada ideología o un personaje, sino que tiene que haber un acto manifiesto de exaltación, de transmitir como algo positivo el delito del terrorismo, la violencia terrorista, ya sea en relación con una persona que ha cometido el terrorismo y ha sido condenada, o por un hecho terrorista también condenado. Es decir, es la divulgación de manera positiva de tanto el personaje condenado por terrorismo como por el hecho mismo, planteando que son hechos positivos y que son hechos buenos y que por lo tanto deben ser replicados, ¿no? Eso es un poco lo que está detrás de este término de apología, entendido como exaltación de un hecho terrorista o de la persona que lo ha cometido, ¿no? Eso es lo que el tribunal ha marcado como pauta, pero como comprenderá, incluso así, esto sigue siendo polémico, porque eso va a tener que ser aplicado en cada caso concreto. Entonces se presentan los siguientes cuestionamientos. Una obra de teatro, ¿no?, donde se alude, por ejemplo, al fenómeno terrorista y se escenifican actos terroristas. ¿Es una exaltación al terrorismo o no? Ya tuvimos la experiencia de que acá se trató de prohibir, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no?, La Cautiva, ¿no?, en una sala de teatro por parte de la policía, ¿no?, porque se dijo que efectivamente eso podría calificar como apología del terrorismo. Luego recuerde que también se pintaron unas tablas, ¿no?, unas tablas ayacuchanas, me parece, que pertenecen a la tradición pictórica y artesanal ayacuchana, que se reproducían también escenas vinculadas al terrorismo y también se pretendió calificar eso como apología del terrorismo. Por lo tanto, incluso asumiendo que apología del terrorismo es la exaltación manifiesta y clara de un acto terrorista o de la persona que lo ha cometido, siempre va a haber un nivel de indefinición y de controversia. Por eso es que le decía que toda la doctrina aconseja que este delito solo sea aplicado de manera absolutamente restrictiva y para los casos más claros, más evidentes de exaltación del terrorismo o de las personas que lo hayan cometido, porque si no, esto genera un problema con la libertad de expresión y terminamos criminalizando actos de expresión que nos pueden parecer odiosos, nos pueden ser reprobables desde el punto de vista moral, pero que no llegan a configurar un delito como tal. Yo le agradezco por su participación, muchísimas gracias por habernos explicado el significado de apología al terrorismo. Muchísimas gracias por su participación. Un gusto, hasta luego. Un gusto, hemos conversado con el señor Roberto Pereira, él es penalista. Es momento de ir a una pausa y retornamos.